El arte del siglo XIX conoció un ritmo muy rápido en la sucesión de estilos. Se inició con el rígido gusto neoclásico, tutelado por las academias. Más tarde, durante el transcurso del segundo tercio del siglo, vio llegar el romanticismo. El sentimiento romántico se introdujo hasta la médula en los artistas jóvenes, pero pronto tuvieron la necesidad de rechazarlo y acercarse a la realidad, de manera que el realismo llegó a las artes plásticas a mediados de la centuria, conviviendo durante los primeros 50 años del siglo las tres tendencias. Después, el camino del arte se hizo más abrupto y difícil de transitar. Por un lado, el desarrollo del impresionismo resulta coetáneo de sus propias consecuencias, es decir, del arte de los postimpresionistas y puntillistas. Por otra parte, en una vertiente distinta prosperaban también el simbolismo, los prerrafaelistas y los modernistas, que investigaban en su pintura la estética de la línea y su fuerza poética. Como por aquel sitio había en las orillas mucho arbolado, la sombra de los árboles daba al agua un fondo por lo general de verde sombrío, pero que algunas veces, al volver nosotros en una tarde tranquila después de un tiempo tormentoso, veía yo de azul claro y crudo, tirando a violeta, tono de interior de gusto japonés. Aquí y allá, en la superficie, enrojecía como una fresa una flor de ninfea escarlata con los bordes blancos. Un poco más lejos, comenzaban a abundar las flores, no ya tan lisas, más pálidas, granadas y rizosas, y dispuestas por el azar en lazos tan graciosos que parecía que iban flotando a la deriva tras el melancólico desfallecer de una fiesta galante, desatadas guirnaldas de rosas de espuma. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Todos los movimientos artísticos que se generaron a lo largo del siglo XIX contaron con grandes maestros. Ingres defendió todavía en su pintura, aunque de forma muy personal, los viejos presupuestos del clasicismo. Delacroix implantó un romanticismo sin tibiezas, con su arrebato y su orgía cromática. Después, Courbet recuperó la antigua fórmula realista para reflejar en sus cuadros aquella sociedad plena de matices y cambiante que le rodeaba. Un realismo que, a decir verdad, culminaría con Manet y los impresionistas, los cuales, alentados por las experiencias del inglés Turner, llenarían de luz las escenas más cotidianas. Y por fin, los pintores encargados de poner el broche de oro al viejo siglo XIX. Cézanne, Van Gogh y Gauguin, verdaderos precursores de los movimientos pictóricos que vio nacer el primer tercio del siglo XX. Eugène Delacroix nació en 1798 en Charenton-Saint-Maurice y murió en Augerville en 1863, a los 65 años de edad. A los 17 años conoció a Géricault, que le impresionó profundamente y para el que posó como modelo en La balsa de la Medusa. Leyó mucho y sus preferencias literarias por Shakespeare, Walter Scott y Goethe le ayudaron a tener un concepto filosófico, poético e idealista de la vida, el mismo que plasmaría pronto en sus lienzos. De los 26 a los 32 años pintó sus obras más esforzadas
como La matanza de Quíos, o La muerte de Sardanápalo, en las que la composición y el cuidado de la forma eran sus mayores retos. El tercer gran lienzo de estos años, La libertad guiando al pueblo, es considerada su obra maestra por el arrebatado sentimiento que muestra en él. A este temperamento impetuoso se debe también su desmedido interés por el mundo oriental, que conocería a través de su estancia en Túnez y cuya cadencia le convencería de que la música y el color tienen una interrelación inexplicable, pero cierta. En sus perpetuas indagaciones sobre el color, creó la paleta romántica que contrastaría con la de los seguidores de David e Ingres. Huyó de los colores terrosos para imponer poco a poco tonos de gran fuerza expresiva, como los rojos anaranjados, los amarillos verdosos o los rojos púrpura. A veces llegó a sacrificar la forma en aras del color, característica que se fue haciendo más palpable en los cuadros finales que pintó en Champrosay, cumplidos ya los 60 años. En aquel retiro obligado, donde intentaba recuperarse de su avanzada tuberculosis de laringe, pintó asuntos de fábulas orientales, sin dejar de leer a los filósofos franceses, cuyas lecturas le consolaban de su inminente muerte. William Turner nació en 1775 en Londres, donde también murió en 1851, después de haber recorrido medio mundo y haber creado una verdadera leyenda sobre su misteriosa personalidad. A los 14 años ya fue alumno de la Real Academia y expuso en sus salones a los 15 años. Apenas contando los 27, ya era miembro de dicha institución, siendo nombrado profesor de perspectiva. De un genio tan precoz no podía esperarse otra cosa que la búsqueda de nuevos caminos para su arte. Y así fue. Como avezado viajero, conoció pronto a todos los grandes maestros de la pintura, y hacia 1830, cuando ya había cumplido los 55 años, decidió volcar todo su interés en pintar la luz y la atmósfera, lo intangible, pero que también es parte de la naturaleza, o mejor todavía, es la verdadera esencia de esa naturaleza. Creó así un estilo totalmente nuevo en el que la escena contada está simplemente sugerida sobre una inmensa nebulosa generada por grandes superficies dadas de pasta en tonos ocres, violetas, azules o amarillos. De esta manera es como pintó sus obras más conocidas, como El temerario remolcado a dique seco o Lluvia, vapor y velocidad, donde incluye el novedoso tema del ferrocarril. Su pintura y los principios que la sustentan siguieron vigentes en la pintura moderna, y de hecho Turner es el pintor que más ha influido en dos de los grandes movimientos pictóricos habidos tras su muerte. En primer lugar, en los impresionistas, que vieron sus obras en 1870 en París, y en segundo lugar, en el gran movimiento abstracto de la segunda mitad del siglo XX, que se extendió por todos los países en forma generalizada tras la exposición de sus obras en la Bienal de Venecia en 1948. Su pintura sintetiza la búsqueda del artista contemporáneo, que es la plasmación de la realidad en vez de la reproducción de la mera apariencia. Vincent van Gogh nació en 1853 en Groot-Zundert, al sur de Holanda, y murió a los 37 años en Others, de un tiro de escopeta que él mismo se había disparado, culminando así una existencia marcada por la locura.
Comenzó a dibujar para calmar sus frecuentes crisis nerviosas y en 1880, contando ya 27 años, se matriculó en la Academia de Arte de Bruselas. Aún así, puede decirse que Van Gogh fue un autodidacta. En 1886 se trasladó a París, donde vivía su hermano menor, Theo, que fue quien velaría por él hasta su muerte. Allí conoció a los pintores impresionistas y él mismo inició su propia batalla para conseguir una nueva luz en los lienzos. Experimentó con los efectos cromáticos, yuxtaponiendo manchas de color en rojo-verde, azul-naranja y amarillo-violeta, buscando siempre los contrastes más violentos e intensos. Pasado un año, en 1887, marchó a Arles para enfrentarse a la luz mediterránea. Allí encontró definitivamente su estilo, con una pincelada larga e intensa que recorría el lienzo de arriba a abajo y de una parte a otra, sin cambio gradual alguno, para poner de manifiesto la naturaleza plana del lienzo. En Arles tuvo una estrecha relación de amistad con Gauguin, que terminaría con una de sus grandes crisis nerviosas durante la que, a raíz de una discusión, se cortó una oreja y se la regaló a una prostituta. Su hermano Theo internó a Vincent en 1889 en Saint-Rémy, donde siguió pintando y reflejando en sus lienzos los altibajos de su terrible enfermedad. Los últimos meses de su vida los pasó en Auvers, atendido por el doctor Gachet, a quien Van Gogh apreciaba sinceramente, como muestra en este entrañable retrato suyo. Su suicidio en 1890 quiere explicarse por la boda de su hermano Theo, tras la que se sentiría demasiado solo en este mundo que le era tan hostil. Todas y cada una de las tendencias de la pintura del siglo XIX que se habían generado en Francia tuvieron amplia repercusión en el resto de países europeos. Sin embargo, una vez superada la etapa neoclásica, no se puede hablar de una estricta uniformidad estilística. Alemania aportó un sentimiento arrebatadamente religioso heredado del siglo XVIII, que ansiaba descubrir el misterio del cosmos representando las fuerzas de la naturaleza. España reinterpretó el arte de los maestros del pasado y no se desprendió tampoco de la fuerza que le conferían las raíces de la España profunda. E Inglaterra, que vio nacer el genio de Turner, persistió por otra parte en el trasfondo literario de la pintura, arribando a la expresión a través del dibujo como efecto de su concepto ilustrador de la pintura. Francia protagonizó la nueva concepción del arte desde finales del siglo XVIII. Las directrices de la pintura fueron marcadas primero por Louis David y sus discípulos que, como Gros e Ingres, dominaron la academia e impusieron las normas del neoclasicismo. Después, Géricault practicó una pintura que buscaba la fuerza y la emoción, la expresividad, en una palabra. Afán que culminó en la obra de su amigo y admirador Delacroix, que, con su pasión por el color, convirtió los lienzos en una sinfonía cromática de irremediable atracción, consiguiendo con ello la expresión plástica perfecta del sentir romántico. Más tarde, el realismo de Courbet sorprendió por su frescura, y a él se acercaron tanto los pintores preocupados por los problemas sociales como los que se sintieron atraídos por la poética de la pintura à plein air, es decir, a la verdad que la naturaleza ofrecía a los ojos. Así, Corot animaría a sus alumnos a salir al aire libre a pintar, ayudando con ello a la gestación del impresionismo. Claude Monet
Encabezó este famoso movimiento pictórico en el que militaron desde un principio Sisley, Pissarro y Berthet-Morisot, y durante algún tiempo también Degas y Renoir. Por último, a fin de siglo, el impresionismo desembocó por una parte en el llamado puntillismo que defendieron Seurat y Signac, y por la otra en lo que se ha dado en llamar ambiguamente postimpresionismo, y que resume los logros de la pintura de los tres grandes maestros con los que se cierra la centuria. En primer lugar, Cézanne, que dedicó sus esfuerzos a conseguir la estructura geométrica del objeto pintado, preludiando el cubismo. Y después, Gauguin y Van Gogh, a quienes se debe la mayor fuerza expresiva del color, cuya técnica se perfeccionaría en el siglo XX, en el expresionismo alemán y el fauvismo francés. En España, como en el resto de Europa, se reflejaron todos los movimientos artísticos que se iban sucediendo en Francia. El neoclasicismo estuvo representado por José de Madrazo, como se muestra en el lienzo de La muerte de Viriato. Tras la Guerra de la Independencia, la presencia de Goya, que no moriría hasta 1828, marcó el gusto por el cuadro de género, que pervivió durante mucho tiempo. Y así, pintores como Alenza o como Eugenio Lucas recurrieron al pequeño cuadro de costumbres, que seguía teniendo mucha aceptación entre la clientela. En Eugenio Lucas es tan cercano el recuerdo de Goya que en muchas ocasiones su obra acaba confundiéndose con la del maestro aragonés. Paralelamente, la sociedad romántica fue asomándose también a los lienzos en una inacabable galería de magníficos retratos. Al tiempo, los pintores de historia, entre los que destacarían Eduardo Rosales y Francisco Pradilla, cubrieron grandes telas con espectaculares escenas inspiradas en la historia y la leyenda de la España medieval. La campana de Huesca, de Casado de Alisal, o la rendición de Granada, de Pradilla, dan la medida del teatral clímax de aquellas imágenes. Después, el realismo se encargó de traducir estos cuadros de fingida composición a duras escenas de la historia contemporánea, siendo paradigmático el lienzo de Gisbert, titulado Los fusilamientos de Torrijos. La ruptura con el pasado llega a España de manos de Mariano Fortuny, un innovador total al que una muerte temprana no permitió realizar cuanto deseaba. Amante de la luz, fue un precursor del plein air y su influencia y fama fueron internacionales. Después, en los últimos años, son los pintores españoles, como Nonell y Ramón Casas, que conocieron la bohemia parisina, los que traen aires nuevos a la pintura española. Novedades que se plasmaron también en los pintores paisajistas que conocieron el impresionismo, como Darío de Regoyos y Santiago Rusiñol. El siglo XIX transcurrió en Europa bajo el signo del romanticismo. Y puede decirse que, muy a menudo, el realismo no fue sino una fórmula distinta de expresar el mismo deseo profundo de comprender la triste existencia del hombre. En esa medida, y por la trayectoria de su pensamiento literario y filosófico, Alemania fue uno de los países que más tempranamente despertó al sentimiento romántico. Siempre impregnada por una profunda religiosidad, la pintura alemana se esforzó en representar la insignificante existencia humana ante la grandeza de Dios y del universo. Se trataba de trasvasar a la pintura aquello que en Alemania se daba en llamar la poesía universal progresista,
y que pretendía explicar la justificación de la existencia a través de la fusión total entre espíritu y naturaleza. Lo finito e infinito como absolutos, sin pasado ni presente. La pintura de paisaje creada por Caspar David Friedrich fue el principal vehículo para llevar esta poética filosofía a las artes plásticas. En sus cuadros el hombre aparece recortado, como una sombra, sobre un impresionante paisaje soñado que no es sino una expresión de la esencia de la naturaleza, esto es, de la propia divinidad. En Inglaterra, algo de esa misma poética estuvo también presente en la obra de Turner, aunque expresada de muy distinta manera. Por su parte, Constable formularía esta relación con el mundo circundante esforzándose en transformar subjetivamente el paisaje real. Sin embargo, quienes representaron en Inglaterra el máximo exponente del sentir romántico fueron los pintores denominados prerrafaelistas. Dante Gabriel Rossetti y Edward Burne-Jones son los grandes maestros del movimiento prerrafaelista. Desearon un mundo de ingenuidad y de pureza, y lo hicieron con una estética muy meditada. Ellos crearon junto a John Everett Millet una pintura de gran lirismo que descansa fundamentalmente en el perfeccionamiento y minuciosidad de la línea. Los grandes cuadros de historia fueron los que destacaron entre los temas elegidos por los pintores del siglo XIX. Los neoclásicos, los románticos y los mismos pintores realistas admiraron el esfuerzo técnico que tales composiciones suponían y quisieron ser llamados pintores de historia, primer paso para realizar una obra digna de ser colgada en los museos. Sin embargo, fueron las postrimerías del siglo las que trajeron a la pintura un soplo de aire fresco y una manera de ver y de representar lo cotidiano con la misma dignidad con que se narraban las gestas heroicas. El Moulin de la Galette, de Renoir, sería seguramente el ejemplo más representativo de este giro dado a la gran pintura. Fueron los impresionistas, precisamente, quienes llevaron a los lienzos una realidad vista con ojos nuevos. El paisaje rural y el urbano, los individuos rechazados por la rígida sociedad decimonónica e incluso los asuntos eternos de la pintura del pasado, como los temas de desnudo femenino. La meta principal de los pintores impresionistas fue dominar el claro sobre claro, en contra del claroscuro tradicional, y en consecuencia tuvieron que aprender a captar al mismo tiempo la luz suave que tamiza los tonos, y también aquella otra cuya potencia destruye la forma. El reto era muy fuerte, y para conseguirlo se convirtieron en pintores de lo intangible y de lo efímero, de la bruma y del viento, del vapor, de la tormenta, de la nieve y de la lluvia misma. Verdaderos pintores del aire y de la atmósfera que rodea los objetos, más que de los objetos mismos. Investigadores de los efectos pictóricos de las luces frías del invierno o de las cálidas tonalidades de un atardecer. La arboleda y el jardín desaparecían al ser inundados por el implacable sol del verano, y los vivos colores de las flores se confundían entre sí. Los valores táctiles dejaron paso a los meramente visuales. Al observar los cuadros de paisaje impresionista, el ojo se llena de la alegría del color y se siente atraído por él, de tal manera que la forma se desdibuja y emborrona cada vez más. Las pinceladas se superponen las unas a las otras, el azul al rojo, creando el violeta, el rojo al amarillo, buscando los anaranjados. Y luego, el contraste brutal de los unos junto a los otros
desplegando toda una teoría sobre la composición de los colores complementarios y los colores puros. Llega un momento en que nada hay ni nada importa, salvo la descomposición de la luz blanca sobre la materia, y el lienzo ya no es más que eso, materia, sin referencia externa. Paisajes sin horizonte, estanques sin orillas, jardines sin senderos. En un lenguaje pictórico que ya solo habla al sentido de la vista y no al conocimiento sensible. No hay proceso de reconocimiento del objeto. Es un paso temprano y definitivo hacia la abstracción de la materia. El pintor impresionista representa a la mujer buscando en su imagen algo más que la fidelidad del modelo, y más también que la belleza de los miembros o del rostro. Lo que desea encontrar es el halo que la rodea y que él percibe. Busca la poética. A lo que en realidad aspira es a representar lo intangible, la esencia del eterno femenino. Unas veces lo encontramos en la delicadeza de las bailarinas de Degas, que esfuerzan su cuerpo para dominar la danza y que cruzan el espacio del escenario bañadas por la luz de las candilejas. Otras veces, en la más profunda intimidad de su hogar, es donde la mirada indiscreta del pintor nos la muestra. Pero la mujer también es la alegría del artificio. Envuelta en su bella apariencia de afeites y encajes, se asoma a los lienzos desde niña, engalanada de la cabeza a los pies. Jovencitas encantadoras que fascinan también al espectador con su franca e ingenua mirada desde el lienzo. Ellas suscitan la idea de delicadeza y fragilidad que Renoir explota excepcionalmente en su larga galería de retratos femeninos, sin, por ello, despreciar tampoco el desparpajo de su rotunda desnudez al pleno sol. Gauguin, en cambio, que también centra su pintura en la mujer, descubre en ella el símbolo del paraíso perdido. Las tahitianas, con su desnudez y su ingenuidad, transmiten al espectador la belleza de la simplicidad formal, al mostrarse encerradas en los fuertes trazos de un dibujo que las perfila y recorta sobre el fondo. Pero quizá una de las más sorprendentes interpretaciones del eterno femenino, en estos años finales del siglo XIX, sea la que dieron dos mujeres pintoras, Marie Cassatt y Berthe Morisot. Ambas captaron perfectamente ese imperceptible halo de la feminidad y lo expresaron a través de la ternura representada por la maternidad. El boulevard de Montmartre y la avenida de Clichy, donde se encontraba el famoso Café Gerbois, sede de la vanguardia artística y literaria de París, encarnan el escenario por el que discurría la fértil bohemia de París. Muchos artistas se alimentaron con su savia y en ella se inspiraron para realizar sus cuadros. De día y de noche visitaban aquellos lugares con la alegría, a veces, de su extrema juventud. Literatos y artistas de la farándula, alcohólicos, heroinómanos y suicidas bebedores de ajenjo, todos se daban la mano en un esperpéntico espectáculo que ningún artista despreció como tema de sus obras. Desde la novela de Zola titulada Nana al cuadro de Manet titulado La Olimpia, fueron describiéndose entre la caricatura y la realidad los personajes que poblaban la bohemia parisina. Libros y lienzos dejaron constancia de su vida desordenada. Jóvenes muchachas acompañando a elegantes caballeros de negro y chistera. Mujeres no tan jóvenes de excesivo maquillaje y generosos escotes. Burdeles de largo diván rojo donde aguardar en las dilatadas esperas y bares bulliciosos. A veces,
Quienes se asoman al lienzo en estas escenas nocturnas son rostros conocidos, como el de la gran cantante Yvette Guilbert o el de Jeanne Avril, la más frenética y excitante de las bailarinas del Moulin Rouge. Todos los pintores aprovecharon aquella insólita galería de artistas de los cafés cantantes, del cabaret y del circo, que presentaban cada noche el espectáculo de su propia existencia. Pero ninguno de los artistas estuvo tan implicado en la bohemia parisina como Toulouse-Lautrec. A sus lienzos se asoman todos los asiduos de la noche, desde las viejas prostitutas de los bares inmundos hasta los grandes señores. Como este importante banquero, Monsieur Fourcade, retratado por Toulouse en el baile de máscaras de la ópera. En el siglo XIX no solo se crearon obras de excepcional valía, sino que a menudo se quiso encerrar en ellas todo un credo artístico. En ocasiones fue el propio pintor quien deseó realizar conscientemente obras provocadoras que significaran la ruptura con el arte oficial del momento. Otras veces fue la crítica posterior quien encontraría en las pinturas el manifiesto de un nuevo sentimiento artístico. Así el romanticismo, el realismo y el impresionismo no solo tuvieron un fuerte apoyo literario, sino obras concretas que exhibir a modo de estandarte, como ocurre con la Balsa de la Medusa o el Entierro en Ornans, que simbolizan la llegada del romanticismo y el realismo respectivamente, mientras el Almuerzo campestre de Manet supone el arranque de toda la pintura moderna. El lienzo titulado La Balsa de la Medusa, pintado por Théodore Géricault en 1819, se conserva en el Museo del Louvre y mide 5 metros de alto por más de 7 de ancho. En el cuadro se narra un hecho real, el de la terrible experiencia vivida por quienes navegaban en la fragata Méduse, que se hundió en 1816 frente a las costas de Marruecos. 149 de aquellos náufragos no encontraron espacio en los botes salvavidas y construyeron una balsa que sería remolcada por los propios botes. No obstante, durante una tormenta la balsa se separó de las barcas y anduvo flotando a la deriva durante 27 días. Théodore Géricault fue un pintor que, a pesar de su educación clasicista, prestaba atención a cuanto de dinámico había en la naturaleza e intentó reflejar la espeluznante odisea vivida por los náufragos. No soslayó el horror en el que se vieron envueltos al tener que conservar los cadáveres en un inevitable episodio de antropofagia. Ni quiso ignorar la expresividad impactante de los agotados cuerpos en una teatralidad ajena a la puesta en escena clasicista. Por todo ello, esta obra está considerada como un hito que marca el paso de la pintura neoclásica a la pintura romántica. Las gamas ocres, que proporcionan una tonalidad neutra al cuadro, arropan la sombría tristeza de los personajes, resignados ya algunos de ellos a su destino, mientras otros sacan fuerzas de flaqueza por seguir adelante. El dramatismo del cuadro prevaleció ante cualquier norma académica, y Géricault, que había realizado numerosos bocetos para su realización, se decidió por esta composición en fuerte diagonal, marcada por los propios cuerpos enredados los unos a los otros y por esa luz que niega el color. Luz blanca, fría y sin matices, que hace más temible y más feroz el mar embravecido que les rodea. Este lienzo, cuyo título original es Le Déjeuner sur l'herbe, fue pintado por Edouard Manet en 1863. Mide unos 2 metros de alto por 2,5 de ancho y se conserva en el Museo d'Orsay. Manet concibió como fondo de este cuadro un extraño paisaje idealizado con una figura femenina bañándose en el río. Era un escenario inventado donde ubicar sus 3 figuras principales, de perfiles tan marcados que, a causa de ello, los personajes quedan aislados y ajenos los unos a los otros.
Han disfrutado de un almuerzo juntos, según nos insinúa un cesto de frutas caído entre los restos de comida del mantel. Una presencia inesperada interrumpe la sobremesa y la pareja de la izquierda gira el rostro hacia el espectador. Lo más sorprendente es la desnudez de la mujer que posa indiferente junto a los hombres vestidos. Su mirada es franca y un tanto descarada. Ni el tema ni la composición son nuevos, pues uno y otra están inspirados respectivamente en el Concierto campestre de Giorgione y en la obra perdida de Rafael, El juicio de París, en la que se repetía con exactitud la compostura de las figuras. La verdadera novedad de Manet consiste en la modernidad de los personajes y en la inmediatez y proximidad con que se percibe la escena. Eso fue precisamente lo que escandalizó al público parisino. Manet hizo posar a su modelo preferida, Victorine Meurice, de formas casi adolescentes, y junto a ella a su hermano Eugène y al escultor holandés Ferdinand Linhoff. El público vio en ellos el relajo de unos jóvenes bohemios, relacionando el cuadro con la prostitución de los alrededores de París, de manera que el jurado excluyó la obra del Salón de 1863, viéndose obligado Manet a tener que exponerla en el Salón de Rechazados de aquel año. El entierro de Ornans es un lienzo grande, más de 3 metros de alto por más de 6,5 de ancho, que se conserva en París, en el Museo d'Orsay. Gustave Courbet lo pintó en 1849, y por su temprana fecha, y por el talante con que el tema fue abordado por el pintor, el cuadro es un verdadero manifiesto de la pintura realista. Se pretendió representar la realidad simplemente, sin dignificar especialmente la escena ni a los personajes. Para ello, el pintor hizo posar a todos los vecinos de su pueblo natal de Ornans. Se dice que esta obra se inspira en el entierro del abuelo de Courbet, que había fallecido el año anterior. Ello explicaría la presencia de los padres y hermanas del pintor especialmente compungidos. Pero la intención del pintor fue convertir un sepelio cualquiera en un hecho que merecía un tratamiento pictórico de cuadro de historia. Posaron el alcalde, el cura, los monaguillos, el enterrador, los sacristanes e incluso 2 ancianos con ropajes del siglo XVIII. También un perro colaboraría a dar mayor credibilidad a la escena. El paisaje ayuda a narrar fríamente la realidad, porque el cementerio, recientemente construido, era semejante a un páramo, y en su horizonte se perfilaban la Roche du Mont y la Roche du Château. El resultado de todo el conjunto parece encerrar algo de bufo o grotesco. Los personajes se dividen en 2 grandes grupos, el de la izquierda con los porteadores del féretro, acólitos, cura y sacristanes, que están haciendo su trabajo, y el de la derecha con el duelo de amigos y deudos. Separándolos, la figura del enterrador con una rodilla en tierra. En uno y otro grupo, las miradas se entrecruzan, se desvían, todos rehúyen mirar lo profundo de la fosa. De este cruce de miradas también participa el espectador, porque mientras el portador de la cruz le mira con fijeza desde el fondo del cuadro, el espectador dirige la vista hacia los monaguillos por la luz blanca que hace destacar los rostros infantiles. El cuadro escandalizó en París porque fue el primer revulsivo de una sociedad acostumbrada a la inspiración exclusivamente literaria de la pintura romántica. La arquitectura, al igual que la pintura, rompió viejos moldes a mediados del siglo XIX. Así, mientras los jóvenes pintores impresionistas salían de París, huyendo de las reformas urbanas del barón Haussmann, para buscar en sus alrededores nuevos temas de inspiración al aire libre, en el corazón de la nueva ciudad se levantaron formidables edificios.
Entre todos destaca el de la Ópera o Academia Nacional de Música, la obra más representativa del Segundo Imperio francés. El proyecto de Charles Garnier rompió con los estilos históricos, mostrando un lenguaje nuevo que, al no reconocerlo la emperatriz doña Eugenia de Montijo, le indicó el arquitecto: «Señora, es el estilo de Napoleón III, vuestro esposo». Su inauguración tuvo lugar en enero de 1875, pocos meses después de abrirse la primera exposición de los impresionistas en el estudio del fotógrafo Nadar. La pincelada como gesto físico y el pincel como vehículo del color conoció a lo largo del siglo XIX una honda transformación, desde la meticulosa técnica enseñada por la Academia de Bellas Artes hasta la libre factura fomentada por los distintos talleres en los que se formaron los pintores impresionistas. De este modo, la pintura fue abandonando la paciente labor de acariciar las superficies en las que el dibujo, el color, la luz y los matices se definen y apuran sobre el lienzo para ofrecer una imagen aparentemente inacabada sobre la tela, pero fundida en la retina del espectador que la observa a distancia. Esta técnica suelta e impresionista tuvo un último episodio que se conoce con el nombre de puntillismo o divisionismo, por el modo de aplicar el color con pequeños toques a punta de pincel. La Grande Jatte es la forma abreviada con que se conoce el cuadro de Georges-Pierre Seurat, Un domingo por la tarde en la isla de la Grande Jatte, obra sobresaliente del postimpresionismo francés. El pintor recoge el apacible aspecto de un día soleado, donde los paseantes buscan la sombra de los árboles a orillas del Sena en aquella isla no muy lejos de París, llevando las mujeres leves sombrillas para protegerse, mientras que otros personajes se sientan sobre la hierba para encender una pipa o coger unas florecillas, todo en un silencioso concierto. Sobre el río, un pequeño vapor, unos barcos de vela y unos remeros animan la zona abierta del cuadro. El lienzo tiene unas dimensiones considerables, pues mide poco más de 2 metros de alto por 3 de ancho. Pintado entre 1884 y 1886, figuró en la última exposición de los impresionistas celebrada en París en 1886 en un local de la calle Laffitte, esquina al Boulevard de los Italianos. Después de haber pasado por varios dueños, hoy forma parte de las colecciones del Instituto de Arte de Chicago, donde ingresó en 1926 procedente del legado de Clay Bartlett. Este mismo instituto, que conserva un dibujo preparatorio de un fragmento del cuadro de la Grande Jatte, organizó en torno a esta pintura la exposición más importante sobre Georges Seurat en 1958. La reproducción de la Grande Jatte en un conocido mural de las calles de Nueva York, o su interpretación topiaria, es decir, en seto recortado, en el Old Deaf School Park of Columbus, indican la popularidad de la obra de Seurat en los Estados Unidos. En 1899, el pintor Paul Signac, seguidor del puntillismo de Seurat, escribió un interesante libro titulado De Eugenio de la Croix al neoimpresionismo. En él se describe el modo de concebir la composición por parte de los puntillistas o neoimpresionistas, como también se los conocía a estos pintores, pues se trataba de una revisión del impresionismo, es decir, de un nuevo impresionismo. Allí dice Signac que el pintor neoimpresionista, siguiendo en esto los consejos de Delacroix, no empieza un cuadro sin haber decidido su ordenación. Guiado por la tradición y por la ciencia, armonizará la composición según su concepto, es decir, adaptará las líneas, direcciones y ángulos, el claro-oscuro, tonos y los colores, matices, al carácter que quiera hacer prevalecer. La dominante de las líneas será la horizontal para la calma, ascendente para la alegría y descendente para la tristeza,
con todas las líneas intermedias para figurar las demás sensaciones en su infinita variedad. Con esta declaración se entiende mejor la composición de la Grande Jatte, donde, efectivamente, la sensación de calma y silencio como estado anímico se alcanza por el equilibrio producido entre los elementos horizontales y verticales, así como las posiciones de los personajes que se presentan en posiciones absolutas, de riguroso perfil o de frente, siendo muy escasas las líneas oblicuas que darían entrada a las llamadas sensaciones intermedias. El impresionismo supuso un golpe de gong en la historia de la pintura, generando en su entorno opciones diversas, como la que representa el llamado neoimpresionismo de Seurat. El rechazo de su obra en el Salón Oficial de París le llevó, en 1884, a exponer en el Salón de Independientes, donde los jóvenes pintores de muy distinta tendencia pudieron mostrar sus telas. Seurat desarrolló un verdadero estilo con su propia teoría que va más allá del aspecto técnico, pues representa una nueva forma de entender la pintura basada en las combinaciones de líneas, luz y color, considerando secundario el tema. Para Seurat, el arte era armonía, y ésta había que entenderla como la analogía de elementos contrarios y semejantes de tono, de color y de línea, bajo la influencia de una luz en combinaciones alegres, tranquilas o tristes. De este modo, la tranquilidad que respira la Grande Jatte se debía al equilibrio entre luz y sombra, a la equivalencia de colores cálidos y fríos, y a las líneas horizontales marcadamente visibles en unos casos y sutilmente sugeridas en otros. Para el crítico Théodore Duret, el pintor impresionista se sentaba a la orilla de un río y pintaba lo que tenía delante, pero la Grande Jatte es el resultado de todo lo contrario, pues desde los cuidados bocetos parciales de la obra, conservados hoy en el Museo del Louvre, hasta el proceso pictórico mismo, todo es diferente. La Grande Jatte fue concebida, desarrollada y pintada a lo largo de 2 años y refleja todo lo que hay de teórico en el planteamiento del neoimpresionismo. Este representaba la reflexión y lo permanente sobre la fugacidad del mero instinto impresionista. El cuadro se pinta de derecha a izquierda y de arriba a abajo, con un riguroso orden que, según las leyes de contraste, secuencia e irradiación del color, permitirá avanzar la obra. Los colores se aplican en su estado puro, sin mezclarlos en la paleta. Cada pincelada, decía Signac, cogida pura de la paleta, permanece pura en el lienzo, y es sobre el lienzo donde se desarrolla aquel proceso científico buscando la gradación del color que se aclara con el blanco. Un anaranjado mezclado con un amarillo y un rojo, un violeta que se degrada hacia el rojo y el azul, un verde que pasa del azul al amarillo son, con el blanco, los únicos elementos de que dispone el pintor neoimpresionista, según recuerda Signac. Pero por la mezcla óptica de estos pocos colores puros, variando su proporción, se obtiene una cantidad infinita de matices. Por este camino, los ritmos y concordancias cromáticas del neoimpresionismo convierten la pintura en poesía. El término acuarela viene del italiano acquarella y hace mención directa al agua en la que se diluye el color. Su técnica es muy antigua, de tal modo que ya desde el siglo XVI se empleó para reforzar el dibujo con un color monócromo, lo que se conoce mejor como aguada o lavado. Pero fueron muy pocos los artistas que entonces utilizaron la acuarela como una técnica pictórica propiamente dicha, ya que ésta no conocería su mayoría de edad hasta los siglos XVIII y XIX. Entre los precursores de esta técnica sobresale el alemán Alberto Durero, quien dejó una excelente serie de acuarelas con asuntos tomados del natural, en las que a la vez que pinta, dibuja con la punta del pincel.
Así puede verse en esta copia que hace el pintor de un lirio cuyo original de Durero, hecho en 1508, muestra el rigor analítico de aquel maestro del que decía Erasmo de Rotterdam que pintaba hasta lo que no se podía pintar. Como en todas las técnicas, la preparación del soporte es fundamental y requiere en cada caso soluciones diferentes. Para la acuarela se emplea un papel hecho con trapos en un delicado proceso de elaboración a mano, hoy sustituido por papel, cuya pasta es esencialmente pulpa de madera y fabricado a máquina. Los tipos de papel difieren también en su gramaje y textura, siendo los más habituales los de grano fino, medio y grueso, contribuyendo cada uno con su distinta rugosidad al efecto final buscado por el artista. En la ejecución de la acuarela, interesa que el papel esté tensado al máximo para que no se deforme al aplicar el color disuelto en agua, para lo cual se sigue un sencillo procedimiento que consiste en sumergirlo largo tiempo en un recipiente con agua hasta asegurarse que queda bien empapado. Después de escurrido, se coloca sobre un elemento medianamente absorbente, como la madera, y se fija por sus 4 lados con tiras de papel previamente engomadas. Una vez seco, el papel queda terso e indeformable, preparado para dibujar y pintar sobre él. Otro procedimiento consiste en fijar el papel pegándolo directamente sobre la tabla de madera. Para ello, después de dar una mano de goma al soporte y ajustar el tamaño del papel al de la tabla, se coloca encima otra de igual tamaño para que el efecto de prensa que se pretende sea igual por toda la superficie. Previamente, para no dañar el papel en el que se va a pintar, se protege con otro similar. Cualquier elemento de peso, como puedan ser unos ladrillos, servirá para garantizar el aplastamiento y fijación del papel sobre la primera tabla. Transcurrido un tiempo prudencial y retirada la prensa, se eliminan las barbas del papel con un instrumento cortante, quedando listo para pintar a la acuarela. En la técnica de la acuarela es fundamental el manejo libre de todos aquellos instrumentos que permitan alcanzar matices personales, cuyo efecto final resulta difícil conseguir con otras técnicas pictóricas. Bien sea con el pincel, bien con la brocha plana. El pintor, con movimientos rápidos y seguros, pues no cabe corregir, borrar ni repasar, inicia una acuarela donde se ve la absorción del papel y los contornos acuosos de la pincelada que el propio pintor extiende, controlando así el goteo puntual de la pintura. A los trazos largos y en horizontal siguen otros, puntuales y en vertical, reforzando el color allí donde conviene. En un momento dado abandona los pinceles y con una esponja añade efectos difusos, degradando el color dado con anterioridad y pintando después húmedo sobre húmedo. Este procedimiento resulta especialmente adecuado para los efectos de nubes y celajes brumosos. Cuando se trata de un fragmento como el del perro, el pintor se detiene con un pincel fino hasta perfilar con todo detalle el animal que aúlla a la luz de la luna. Para dar más fuerza al astro de la noche, el pintor coge un bisturí o similar y no duda en producir unos cuidadosos cortes hasta sacar el blanco del papel, como hizo el inglés Turner en El amanecer tras el naufragio de hacia 1841, que es la acuarela que aquí se copia.
Aunque los colores se encuentran hoy preparados en tubos y pastillas, en otro tiempo se elaboraron en el taller, sobre una piedra de superficie lisa en la que se molían los pigmentos hasta lograr un polvo fino. Unas gotas de goma arábiga, que servirán de aglutinante soluble en el agua, son suficientes para preparar la mezcla que, una vez amasada, se guarda en unos pequeños recipientes. La operación se repite por cada uno de los colores, azul, amarillo y rojo, hasta completar la paleta del pintor. De nuevo es Turner a quien se acerca nuestro pintor para imitar su técnica en la que con una brocha plana apenas si tiñe la superficie del papel. Son varias pasadas en las que por transparencia va fijando el cielo de un paisaje que apenas si percibimos nosotros por su inmaterialidad, pero que el maestro controla en una mirada que capta sus luces y efectos. Después, con agudo pincel va sacando de la nada, del silencio húmedo y profundo de la acuarela, cúpulas y torres, dando a la arquitectura veneciana que se refleja en el agua el aspecto de un juego de formas cristalinas y sin límite. El pintor no pinta ni describe, sino que evoca, sintetiza y transmite la levedad poética y vaga de la pintura a la acuarela. En ocasiones puede interesar que el papel tenga un fondo de color uniforme, en lugar del blanco, por lo que se suele teñir o lavar el papel seco con una esponja natural, procurando hacer esta operación con rapidez y cuidando de la uniforme distribución de la pintura, dejándolo después secar. Otro procedimiento consiste en sumergir el papel en un recipiente con agua ya coloreada, para que absorba el pigmento, obteniendo así fondos que ayudan a obtener diferentes efectos. Cada maestro maneja la acuarela de un modo personal según puede deducirse del hombre semidesnudo, pintado por el español Mariano Fortuny, que vivió prácticamente toda su vida en Italia, donde murió en 1874. Su técnica difiere de la de Turner por el modo de realzar los perfiles de la figura a base de oscurecer los contornos, por la reserva de blancos para las zonas más iluminadas y por la forma de sombrear casi por acumulación de capas sucesivas, insistiendo y volviendo con el pincel al mismo lugar. Esto nos lleva a recordar la técnica más tradicional del óleo, aunque los instrumentos, soporte y color pertenezcan de lleno a la acuarela jubilosa, mojada y transparente, como la definiera el gran poeta Rafael Alberti. El pintor valenciano Vicente López, formado en las Academias de Bellas Artes de Valencia y Madrid, de la que llegó a ser director general, hizo este retrato de Goya, que conserva el Museo del Prado en 1826 con ocasión de su última visita a Madrid desde Burdeos. El maestro aragonés tenía entonces 80 años y se dice, sin fundamento cierto, que el propio Goya aconsejó a Vicente López no apurar más el retrato contra lo que era costumbre y enseñaba la academia. A la edad de 76 años, el pintor francés Jean-Dominique Ingres, formado en la Escuela de Bellas Artes de París y pensionado en Roma, hizo este autorretrato con destino a la Academia de Amberes,
que en 1856 le había acogido como miembro. La imagen del artista que sentado gira hacia su derecha para mirarse en el espejo, con cierto menosprecio hacia el espectador, se repetiría 2 años después en el autorretrato que conserva la Galería Uffizi de Florencia. Ingres fue un excelente retratista y entre sus obras más conocidas se encuentran los retratos del matrimonio Rivière y el de su hija, los 3 en el Museo del Louvre. Mademoiselle Rivière, como se conoce el de esta joven de 15 años que moriría en 1806, a los pocos meses de haber posado ante el pintor, muestra la formación académica y neoclásica de Ingres, si bien con un interés por el color, el modelado y el paisaje que no llegó a conocer el neoclasicismo de David. La influencia de Ingres fue grande entre los retratistas, contándose entre ellos el pintor español Federico de Madrazo. A él se debe el retrato de la condesa de Vilches, del Museo del Prado, pintado en 1853. El estilo de Ingres se manifiesta en la pose general, en el modo de tratar el rostro y en las luces y brillos de las telas, debiéndose destacar la belleza y matices del vestido azul, en el que Madrazo utilizó una pincelada larga y suelta. La pintura de Manet, rechazada por sus coetáneos, encontró el apoyo en Emilio Zola, cuyo naturalismo literario venía a coincidir con la visión del pintor. En agradecimiento, Manet le hizo este retrato que, expuesto en el Salón de 1868, se conserva en el Museo d'Orsay de París. Una estampa japonesa, el boceto de la Olimpia de Manet y un grabado con los borrachos de Velázquez evidencian los gustos e inquietudes del pintor. El pintor ruso Ilya Repin, formado en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, donde llegaría a ser profesor, es uno de los artistas más representativos del realismo ruso. Además de temas de contenido social, hizo los retratos de los músicos y escritores contemporáneos más célebres de su tiempo, destacando el del gran compositor Mussorgsky, el autor de cuadros de una exposición. El retrato lleva la fecha de 1881, esto es, el mismo año de su muerte, evidenciando su rostro los estragos producidos por el alcohol. Paul Cézanne tuvo una formación muy peculiar, pues no consiguiendo ingresar en la Escuela de Bellas Artes, acudió a la Academia Suiza, donde se encontró con algunos de los futuros pintores impresionistas. A pesar de haber expuesto con ellos, nunca se consideró impresionista, modelando el volumen de los objetos con planos de color y una valiente y suelta pincelada sin fundir. Así ocurre en el retrato de Joaquín Gasquet, pintado hacia 1896 y hoy en el Museo Nacional de Praga. La vocación por la pintura del holandés Vincent van Gogh fue sin duda tardía pero fecunda. Una parte considerable de su obra la componen sus autorretratos, de los cuales conocemos 37 versiones al óleo. Este del Museo d'Orsay es de 1889, el mismo año en que se internó en el asilo de Saint-Rémy, unos meses antes de su suicidio. La contenida energía de su expresión se ve acompañada por una pincelada larga y sinuosa, igualmente autobiográfica. En el Museo del Prado se conserva esta galería de retratos conocida como La lectura de Zorrilla en el estudio de Esquivel, pintado en 1846 por Antonio Esquivel, uno de los mejores exponentes del romanticismo español. El joven Zorrilla lee unos versos ante los escritores y poetas románticos contemporáneos, no dudando en incluir a 2 de los más grandes pero entonces fallecidos, como el Duque de Rivas y Espronceda. Esquivel se autorretrata delante del caballete, donde está pintando un asunto religioso. En el Salón de París de 1870, el pintor y grabador Henri Fantin-Latour expuso esta tela hoy en el Museo d'Orsay. Con una visión apuradamente realista, el pintor representa el estudio de Batignolles, que tenía su amigo Manet. Este, sentado ante el caballete, está acompañado de aquel grupo que se reunía en el Café Gerbois para hablar de arte y literatura, entre los que se encuentran Renoir, Zola y Monet.
Entre los cuadros rechazados por el Salón de París de 1855 figura El estudio del pintor, de Gustave Courbet, el padre del realismo francés. La obra, terminada en 1855, tiene unas medidas excepcionales, de unos 3,5 metros por 6, y se expone hoy en el Museo d'Orsay. Su interpretación no resulta fácil, pues el pintor quiso hacer una obra alegórica de contenido social, pictórico y literario de muy difícil conjunción. Courbet escucha probablemente los poemas que lee Baudelaire a la derecha, mientras pinta un paisaje de memoria ante la mirada atenta de un niño y de una mujer desnuda. El desnudo femenino se abordó en el siglo XIX desde varias perspectivas, correspondiendo la versión más tradicional a Ingres, la gran odalisca del Museo del Louvre, expuesta en el Salón de 1819 y pintada en 1814, entronca con la serie de desnudos que desde Giorgione y Tiziano ha conocido la historia de la pintura. Ingres, en un momento de influencia italiana, intentó fijar aquí un canon ideal de belleza, donde las líneas sinuosas y un modelado suave y extremadamente cuidado se interpretan con la devoción de un amante, según expresión de Baudelaire. Pintado en 1863 y expuesto en el Salón de 1865, el cuadro de la Olimpia de Manet provocó un serio escándalo por considerarlo una provocación. En realidad, el pintor no hacía sino actualizar el tema del desnudo femenino, pudiendo establecerse incluso claros paralelismos con la Venus de Urbino de Tiziano. Pero la visión resultaba moderna, descarnada y desafiante. No era una mujer de otro tiempo, no era una diosa, sino una mujer con los rasgos vulgares de un rostro que pudiera verse en una calle de París, actualmente en el Museo d'Orsay. Raimundo de Madrazo, hijo de Federico de Madrazo, se dedicó, como su padre, al retrato, alcanzando fama sus retratos femeninos. Establecido en París desde 1860, pintó a varios modelos profesionales, como Mademoiselle Aline Masson, que en ocasiones posaron para el pintor, como se ve en el cuidado lienzo llamado Después del baño, que se encuentra en el Prado, firmado pero sin fecha. La visión impresionista no se ciñó al paisaje, abordando temas clásicos como el del desnudo femenino. Augusto Renoir pintó en 1876 este torso de mujer al sol, hoy en el Museo d'Orsay, estudiando la figura al aire libre, bajo una luz natural donde el sol hiere el cuerpo de forma discontinua a través del ramaje. La pincelada suelta y el modo de aplicar el color hizo decir a los enemigos del impresionismo que se trataba de un montón de carne en descomposición. En el Museo del Louvre se conserva la tela conocida como Mujeres de Argel, pintada por Eugenio Delacroix y expuesta en el Salón de París en 1834. Se trata del interior de un harén al que pudo entrar el pintor cuando visitó Marruecos acompañando al embajador francés, Conde de Mornay. Las imágenes, ambientes, luz y color, captadas en Orán y Argel, recogidas en dibujos y acuarelas sobre el propio lugar, revivirían en gran parte de su obra posterior. El exotismo de las ciudades y costumbres de Marruecos atrajeron a muchos pintores hacia este orientalismo occidental que ofrecía infinitas posibilidades para la pintura. Así lo entendió el pintor y grabador catalán Mariano Fortuny, quien, con ocasión de la Guerra de Marruecos, se trasladó allí en 1860, recorriendo los frentes y campos de batalla, al tiempo que descubría un mundo donde los tipos, sus ropas y colores encendieron sus ojos de pintor. A esta experiencia corresponde el cuadro de Los marroquíes del Museo del Prado, de una factura suelta muy particular. Con anterioridad a los cuadros de historia pensados para las grandes exposiciones nacionales, José de Madrazo, padre del retratista Federico de Madrazo, pintó en 1818 La muerte de Viriato. El gran lienzo, hoy en el Prado, fue pintado en Roma y adquirido por Fernando VII. En él, con clara influencia del pintor neoclásico francés David, se narra el asesinato del caudillo lusitano, traicionado por sus amigos Audaz, Ditalcón y Minuro, contra los que, espada en alto, claman venganza sus compañeros.
No solo fue la historia pasada, sino que la pintura se convirtió en testigo presencial de los hechos históricos contemporáneos. En 1830, el año de la Revolución Liberal en Francia, Delacroix decía en una carta a su hermano que había comenzado un asunto moderno, una barricada. Si no he combatido por la patria, añade, al menos podré pintar por ella. Se refería al cuadro conocido como el 28 de julio o La libertad guiando al pueblo, firmado y fechado en 1830 y conservado en el Museo del Louvre. Los movimientos liberales contra el absolutismo salpicaron el reinado de Fernando VII en España. Algunos de estos episodios tuvieron un final trágico, como el que recoge Antonio Gisbert en el fusilamiento de Torrijos, ocurrido en 1831, cuando el militar y patriota José María Torrijos fue ejecutado con sus 52 compañeros de exilio en las playas de Málaga. La obra, de un contenido pero eficaz realismo, fue encargada por la Real Orden en 1886 y hoy se encuentra en el Prado. Ramón Casas, cuya obra dentro del modernismo catalán se reparte entre los siglos XIX y XX, plasmó impresionantes imágenes como La Carga o Barcelona 1902, firmada y fechada al año siguiente, y hoy en el Museo de Olot. Con una visión moderna, casi cinematográfica, buscando un ángulo inédito, nos muestra la represión del proletariado industrial en los aledaños de un barrio fabril de Barcelona. En la confrontación se percibe la angustia individual y colectiva, bajo una luz que difumina los detalles muy característica del pintor. El mundo rural también atrajo a los pintores, y entre estos de modo especial al francés Jean-François Millet, quien en el Angelus, pintado entre 1858 y 1859, nos introduce en el ambiente campesino donde los labradores trabajan la tierra con una canción casi religiosa, formando ellos mismos parte del paisaje de un modo natural, con sus mismos tonos y colores. Esta pareja interrumpe su trabajo para rezar el Angelus. Actualmente se halla en el Museo d'Orsay. Millet dibujó y grabó varios temas protagonizados por anónimos campesinos, cuyos rostros apenas sí se distinguen. Algunos de ellos fueron fielmente interpretados al óleo por pintores como Van Gogh, quien en el último periodo de su vida, recluido ya en Saint-Rémy, entre 1889 y 1890, pintó La siesta del Museo d'Orsay. Amarillos y azules, incorporados a la tela con disciplinados y enérgicos trazos, componen sin artificio esta escena de humana percepción. En 1820, el paisajista inglés John Constable pasó unos meses en casa del arcediano Fisher, que vivía en el recinto de la Catedral de Salisbury, en Leadenhall. Desde allí se veía el gran edificio medieval, que el pintor supo encuadrar en un romántico boscaje, mientras que en los primeros planos de luz y sombra, unas vacas abrevan en el río Avon. Esta idílica versión de la Catedral de Salisbury del Museo de Sao Paulo difiere muy poco de la que tiene la Galería Nacional de Londres, fechada en 1823. William Turner fue contemporáneo de Constable, e igualmente le interesó el paisaje, pero su percepción y sensibilidad no podían ser más distintas. En el óleo Lluvia, vapor y velocidad de 1844, hoy en la Galería Nacional de Londres, se manifiesta un espíritu arriesgadamente original que frente a la imagen estática y al color local se interesa por el efecto final, por las luces en su estado puro, donde apenas sí se reconoce el ferrocarril de la Great Western. La factura suelta y el olvido de las formas rozan la abstracción. El pintor belga Carlos Haes, afincado en España donde fue profesor de paisaje en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid durante 30 años, introdujo la visión realista de la naturaleza, superando el pintoresquismo de la interpretación romántica. En Los Picos de Europa, de 1876, hoy en el Museo del Prado, se aprecia aquella sensibilidad nueva hacia la naturaleza, la cual dibuja con exactitud de topógrafo, pero con paleta de pintor. El cuadro de Claude Monet, Impresión, Soleil Levant, del Museo Marmottan de París,
Fue pintado en 1872 y llevado a la primera exposición que hicieron los impresionistas en 1874, en el estudio del fotógrafo y amigo Nadar. De su título, Impresión, tomó la crítica adversa el nombre con el que serían ridiculizados aquellos pintores que solo ofrecían impresiones y no verdaderas pinturas. La frescura del cuadro de Monet, que se acerca a una visión abocetada de la salida del sol sobre el mar, representa un verdadero manifiesto de la nueva pintura. Hacia 1872, en una constante búsqueda de impresiones, de imágenes cambiantes y reflejadas sobre el agua, a distintas horas del día, Monet pintó estas Regatas en Argenteuil en 1872 y actualmente en el Museo d'Orsay. Allí puede verse la valentía inicial del primer impresionismo en aquellas pinceladas que pueden contarse sobre el lienzo, pues la fusión entre forma, luz y color se producirá en la retina del espectador. El impresionismo fue conociendo varias fases en manos de sus propios creadores. Así Monet, en 1899, inicia la serie de los nenúfares con este lienzo de la Galería Nacional de Londres llamado Estanque con nenúfares o ninfeas. Es un pequeño rincón del jardín de su casa de Giverny, en el que mandó colocar un puentecillo de orientalizante carácter. La pincelada se ha hecho menuda y el color ha derivado hacia otra gama de verdes y azules violáceos, lejos de la pincelada ancha y larga de años atrás. Se expuso por primera vez en la Galería de Durand-Ruel en 1900. Pese a su apellido inglés, Alfred Sisley es uno de los máximos representantes del impresionismo francés. Coincidió con Monet en el taller Gleyer y, como él, prefirió los temas acuáticos vistos en las orillas del Sena y en los alrededores de París, como la inundación de Port-Marly, fechado en 1876. Se expuso por primera vez en la segunda exposición de los impresionistas de aquel mismo año, en la Galería de Durand-Ruel de la calle Le Pelletier, provocando de nuevo críticas tan adversas como torpes. Actualmente en el Museo d'Orsay. El Museo d'Orsay, verdadero templo de la pintura moderna procedente del mítico Gilles de Paume, conserva esta obra de Armand Guillemont, La Plaza de Valouberg, en París, de 1875. Guillemont participó en casi todas las exposiciones impresionistas, si bien hubo de trabajar en la administración para ganarse la vida, hasta que un golpe de fortuna le permitió dedicarse por entero a la pintura. Son conocidos sus paisajes urbanos en los que la paleta se oscurece en ocasiones con toques de negro y colores opacos. Camille Pissarro, pintor francés nacido en la isla de Santo Tomás, en las Antillas, y trasladado a París, dijo de sí mismo que su vida se confundía con la del impresionismo, y en efecto, fue el único pintor que participó en todas las exposiciones de los impresionistas entre 1874 y 1886. El Puente Nuevo de París, pintado en 1902 y hoy en el Museo de Bellas Artes de Budapest, muestra en la pincelada aquellos pequeños toques de punta de pincel aprendidos de Seurat y Signac. En la exposición impresionista de 1877, Renoir expuso El Molino de la Galette, pintado un año antes y actualmente en el Museo d'Orsay. La obra coincide con el momento más convencidamente impresionista del pintor, que analiza el efecto vibrante de la luz descompuesta en manchas de color. La escena de baile al aire libre está animada por personajes supuestamente anónimos en los que Renoir ha retratado a sus amigos, como sucede con la pareja que bailando nos observa, compuesta por el pintor español Pedro Vidal de Solares y la modelo Margot. Tras la visión fugaz del impresionismo, otros artistas más jóvenes reaccionaron devolviendo a los temas pictóricos la solidez y corporeidad perdida,
aunque sin renunciar a la pincelada suelta ni a la visión moderna de la pintura. Entre ellos se cuenta Paul Cézanne, autor de Los jugadores de cartas del Museo d'Orsay, obra pintada entre 1885 y 1890 y resultado final de una serie larga de bocetos preparatorios. Hay que destacar las pinceladas pastosas y cargadas de color que producen fuertes contrastes entre unos tonos y otros. Cézanne, según declaración propia, quiso hacer del impresionismo algo tan sólido y duradero como el arte de los museos. Por ello sus figuras, bodegones y objetos recobran la geometría y volumen que les son propios, aunque bajo una perspectiva inusual. Así lo evidencia el bodegón del Museo d'Orsay titulado Manzanas y Naranjas, que pintado entre 1895 y 1900 muestra una imagen espacial dislocada y rota, precursora de la visión cubista. Entre 1904 y 1906, es decir, durante los 2 últimos años de la vida de Cézanne, pintó una vez más La montaña de Santa Victoria, cuyas distintas versiones se reparten hoy por varios museos de Europa y América. Esta del Museo de Basilea es una de las últimas, mostrando la tendencia hacia la abstracción sobre la base de contrastes y relaciones de tonos, donde para el pintor radicaba el secreto del dibujo y del modelado, pues según él, a medida que se pinta, se dibuja. En la Galería Nacional de Praga se encuentra una de las telas que Van Gogh pintó durante su reclusión en el asilo de Saint-Rémy en 1889. En la correspondencia mantenida entonces con su hermano Theo, el pintor recoge la emoción sentida ante el paisaje que rodea el asilo de donde sale este campo de trigo. Van Gogh describe el color y personalidad de los cipreses recortados sobre el azul del cielo, en una inseparable mezcla de sentimientos anímicos y cromáticos. Poco antes de darse un pistoletazo en el pecho, en julio de 1890, Van Gogh trabaja febrilmente intentando combatir con la pintura su drama existencial. En La noche estrellada del Museo de Arte Moderno de Nueva York, pintada entre mayo y julio de aquel fatídico año, se pone de relieve la angustia vital que afecta al artista. La noche, iluminada con una apocalíptica constelación, resulta bella e inquietante a la vez, pues el color y las largas pinceladas dan lugar a una visión expresionista que parece predecir un último amanecer. Henri Rousseau, conocido como el aduanero por su empleo en una caseta de consumos, fue un pintor autodidacta que creó un mundo mágico a través de sencillas interpretaciones de la naturaleza. En el Paisaje con puesta de sol del Museo de Basilea, pintado el mismo año de su muerte, en 1910, cabe observar la visión del paisaje con un sentido naif o ingenuo, donde puede medirse la poética descripción de la lucha con el leopardo en medio de la selva tropical como anécdota de un paisaje plano y casi surrealista. La visión primitiva y elemental de Rousseau influyó en pintores como Gauguin, quien en los últimos años de su vida abandonó París para instalarse en Tahití en 1895. Allí, llevó una vida mezclada con la población indígena que se convirtió en el tema recurrente de sus pinturas, como en este lienzo titulado Nafea Faa y Poipo, de 1892, cuya traducción es ¿Cuándo te casas? La obra, en el Museo de Basilea, muestra la sólida síntesis que del paisaje, de las figuras y del color ha hecho Gauguin, frente al análisis fugaz que había caracterizado al impresionismo. Todos los movimientos artísticos que se generaron a lo largo del siglo XIX contaron con grandes maestros.
Ingres defendió todavía en su pintura, aunque de forma muy personal, los viejos presupuestos del clasicismo. Delacroix implantó un romanticismo sin tibiezas, con su arrebato y su orgía cromática. Después, Courbet recuperó la antigua fórmula realista para reflejar en sus cuadros aquella sociedad plena de matices y cambiante que le rodeaba. Un realismo que, a decir verdad, culminaría con Manet y los impresionistas, los cuales, alentados por las experiencias del inglés Turner, llenarían de luz las escenas más cotidianas. Y por fin, los pintores encargados de poner el broche de oro al viejo siglo XIX. Cézanne, Van Gogh y Gauguin, verdaderos precursores de los movimientos pictóricos que vio nacer el primer tercio del siglo XX. Eugène Delacroix nació en 1798 en Charenton-Saint-Maurice y murió en Augerville en 1863, a los 65 años de edad. A los 17 años conoció a Géricault, que le impresionó profundamente y para el que posó como modelo en La balsa de la Medusa. Leyó mucho y sus preferencias literarias por Shakespeare, Walter Scott y Goethe le ayudaron a tener un concepto filosófico, poético e idealista de la vida, el mismo que plasmaría pronto en sus lienzos. De los 26 a los 32 años pintó sus obras más esforzadas, como La matanza de Quíos, o La muerte de Sardanápalo, en las que la composición y el cuidado de la forma eran sus mayores retos. El tercer gran lienzo de estos años, La libertad guiando al pueblo, es considerada su obra maestra por el arrebatado sentimiento que muestra en él. A este temperamento impetuoso se debe también su desmedido interés por el mundo oriental, que conocería a través de su estancia en Túnez y cuya cadencia le convencería de que la música y el color tienen una interrelación inexplicable, pero cierta. En sus perpetuas indagaciones sobre el color, creó la paleta romántica que contrastaría con la de los seguidores de David e Ingres. Huyó de los colores en 1948. Su pintura sintetiza la búsqueda del artista contemporáneo, que es la plasmación de la realidad en vez de la reproducción de la mera apariencia. Vincent van Gogh nació en 1853 en Groot Zundert, al sur de Holanda, y murió a los 37 años en Others, de un tiro de escopeta que él mismo se había disparado, culminando así una existencia marcada por la locura. Comenzó a dibujar para calmar sus frecuentes crisis nerviosas y en 1880, contando ya 27 años, se matriculó en la Academia de Arte de Bruselas. Aún así, puede decirse que Van Gogh fue un autodidacta. En 1886 se trasladó a París, donde vivía su hermano menor, Theo, que fue quien velaría por él hasta su muerte. Allí conoció a los pintores impresionistas y él mismo inició su propia batalla para conseguir una nueva luz en los lienzos. Experimentó con los efectos cromáticos y yuxtaponiendo manchas de color en rojo-verde, azul-naranja y amarillo-violeta, buscando siempre los contrastes más violentos e intensos. Pasado un año, en 1887, marchó a Arles para enfrentarse a la luz mediterránea. Allí encontró definitivamente su estilo, con una pincelada larga e intensa que recorría el lienzo de arriba a abajo y de una parte a otra, sin cambio gradual alguno, para poner de manifiesto la naturaleza plana del lienzo.
En Arles tuvo una estrecha relación de amistad con Gauguin, que terminaría con una de sus grandes crisis nerviosas durante la que, a raíz de una discusión, se cortó una oreja y se la regaló a una prostituta. Su hermano Theo internó a Vincent en 1889 en Saint-Rémy, donde siguió pintando y reflejando en sus lienzos los altibajos de su terrible enfermedad. Los últimos meses de su vida los pasó en Auvers, atendido por el doctor Gachet, a quien Van Gogh apreciaba sinceramente, como muestra en este entrañable retrato suyo. Su suicidio en 1890 quiere explicarse por la boda de su hermano Theo, tras la que se sentiría demasiado solo en este mundo que le era tan hostil. Rosos para imponer poco a poco tonos de gran fuerza expresiva, como los rojos anaranjados, los amarillos verdosos o los rojos púrpura. A veces llegó a sacrificar la forma en aras del color, característica que se fue haciendo más palpable en los cuadros finales que pintó en Champrosay, cumplidos ya los 60 años. En aquel retiro obligado, donde intentaba recuperarse de su avanzada tuberculosis de laringe, pintó asuntos de fábulas orientales, sin dejar de leer a los filósofos franceses, cuyas lecturas le consolaban de su inminente muerte. William Turner nació en 1775 en Londres, donde también murió en 1851, después de haber recorrido medio mundo y haber creado una verdadera leyenda sobre su misteriosa personalidad. A los 14 años ya fue alumno de la Real Academia y expuso en sus salones a los 15 años. Apenas contando los 27, ya era miembro de dicha institución, siendo nombrado profesor de perspectiva. De un genio tan precoz no podía esperarse otra cosa que la búsqueda de nuevos caminos para su arte. Y así fue. Como avezado viajero, conoció pronto a todos los grandes maestros de la pintura, y hacia 1830, cuando ya había cumplido los 55 años, decidió volcar todo su interés en pintar la luz y la atmósfera, lo intangible, pero que también es parte de la naturaleza, o mejor todavía, es la verdadera esencia de esa naturaleza. Creó así un estilo totalmente nuevo en el que la escena contada está simplemente sugerida sobre una inmensa nebulosa generada por grandes superficies dadas de pasta en tonos ocres, violetas, azules o amarillos. De esta manera es como pintó sus obras más conocidas, como El temerario remolcado a dique seco o Lluvia, vapor y velocidad, donde incluye el novedoso tema del ferrocarril. Su pintura y los principios que la sustentan siguieron vigentes en la pintura moderna, y de hecho Turner es el pintor que más ha influido en dos de los grandes movimientos pictóricos habidos tras su muerte. En primer lugar, en los impresionistas, que vieron sus obras en 1870 en París, y en segundo lugar, en el gran movimiento abstracto de la segunda mitad del siglo XX, que se extendió por todos los países en forma generalizada tras la exposición de sus obras en la Bienal de Venecia. El arte del siglo XIX conoció un ritmo muy rápido en la sucesión de estilos. Se inició con el rígido gusto neoclásico, tutelado por las academias. Más tarde, durante el transcurso del segundo tercio del siglo, vio llegar el romanticismo. El sentimiento romántico se introdujo hasta la médula en los artistas jóvenes, pero pronto tuvieron la necesidad de rechazarlo y acercarse a la realidad, de manera que el realismo llegó a las artes plásticas a mediados de la centuria, conviviendo durante los primeros 50 años del siglo las tres tendencias. Después, el camino del arte se hizo más abrupto y difícil de transitar. Por un lado, el desarrollo del impresionismo resulta coetáneo de sus propias consecuencias, es decir, del arte de los postimpresionistas y puntillistas. Por otra parte,
En una vertiente distinta prosperaban también el simbolismo, los prerrafaelistas y los modernistas, que investigaban en su pintura la estética de la línea y su fuerza poética. Como por aquel sitio había en las orillas mucho arbolado, la sombra de los árboles daba al agua un fondo por lo general de verde sombrío, pero que algunas veces, al volver nosotros en una tarde tranquila después de un tiempo tormentoso, veía yo de azul claro y crudo, tirando a violeta, tono de interior de gusto japonés. Aquí y allá, en la superficie, enrojecía como una fresa una flor de ninfea escarlata con los bordes blancos. Un poco más lejos, comenzaban a abundar las flores, no ya tan lisas, más pálidas, granadas y rizosas, y dispuestas por el azar en lazos tan graciosos que parecía que iban flotando a la deriva tras el melancólico desfallecer de una fiesta galante, desatadas guirnaldas de rosas de espuma. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Todas y cada una de las tendencias de la pintura del siglo XIX que se habían generado en Francia tuvieron amplia repercusión en el resto de países europeos. Sin embargo, una vez superada la etapa neoclásica, no se puede hablar de una estricta uniformidad estilística. Alemania aportó un sentimiento arrebatadamente religioso heredado del siglo XVIII, que ansiaba descubrir el misterio del cosmos representando las fuerzas de la naturaleza. España reinterpretó el arte de los maestros del pasado y no se desprendió tampoco de la fuerza que le conferían las raíces de la España profunda. E Inglaterra, que vio nacer el genio de Turner, persistió por otra parte en el trasfondo literario de la pintura, arribando a la expresión a través del dibujo como efecto de su concepto ilustrador de la pintura. Francia protagonizó la nueva concepción del arte desde finales del siglo XVIII. Las directrices de la pintura fueron marcadas primero por Louis David y sus discípulos que, como Gros e Ingres, dominaron la academia e impusieron las normas del neoclasicismo. Después, Géricault practicó una pintura que buscaba la fuerza y la emoción, la expresividad, en una palabra. Afán que culminó en la obra de su amigo y admirador Delacroix, que, con su pasión por el color, convirtió los lienzos en una sinfonía cromática de irremediable atracción, consiguiendo con ello la expresión plástica perfecta del sentir romántico. Más tarde, el realismo de Courbet sorprendió por su frescura, y a él se acercaron tanto los pintores preocupados por los problemas sociales como los que se sintieron atraídos por la poética de la pintura a plein air, es decir, a la verdad que la naturaleza ofrecía a los ojos. Así, Corot animaría a sus alumnos a salir al aire libre a pintar, ayudando con ello a la gestación del impresionismo. Claude Monet encabezó este famoso movimiento pictórico en el que militaron desde un principio Sisley, Pissarro y Berthet Morisot, y durante algún tiempo también Degas
y Renoir. Por último, a fin de siglo,